ustedes algo de lo que vivimos en el viaje a Israel. ¿Cuántos de los que están aquí fuimos al viaje a Israel? Levanten manos, nomás quiero reconocerlos. ¿Cuántos estamos? Bueno, no estamos tantos, estamos pocos. Pero fue un viaje increíble, fue un viaje inolvidable, fue un viaje con mucha enseñanza, con una riqueza tremenda. Realmente cuando uno está ahí en Israel, la Biblia se vuelve viva y el Espíritu Santo revela tantas cosas. Y estuvimos 12 días en Israel y visitamos, pero un sinfín de lugares. Andábamos a marchas forzadas, todos los días a trote, corriendo de un lugar a otro, conociendo tanto, y no alcanzamos a ver todo lo que es Israel. Nos decía uno de los guías: mira, tú puedes estar en Israel los 3 meses que te permite aquí la visa, el ingreso, y no termina, y saliendo todos los días a visitar lugares, y no llegas a conocer todo Israel. Hay tanto que ver, hay tanto que aprender en este país. Ojalá y en el próximo viaje que se llegue a organizar aquí en Amistad, que no me pregunten cuándo es, no lo sabemos todavía, pero ojalá y muchos más podamos ir a hacer este viaje. Verdaderamente es una escuela el estar allá. De verdad, la Biblia se abre literalmente para entender y comprender cosas que hasta que no estás ahí lo entiendes, lo ves, lo vives. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algo de lo que aprendimos en este viaje, y voy a hablar de algunas enseñanzas, de una enseñanza que vimos o aprendimos en el mar de Galilea. Nos tocó viajar y andar en barco por este mar. Aquí van a estar pasando algunas fotos que les pedí a los de medios nos proyectaran, y nos tocó andar. Mira, aquí está la barcaza en la que íbamos 80 en esta barca, y ahí, como lo ven, pues la gente iba alabando, adorando. Hubo un tiempo de alabar y adorar estando en esta barca, y pues la gente volteando al ver a sus alrededores por estas aguas, unas aguas tranquilas, cristalinas, un tiempo precioso. La característica de este mar de Galilea es de que está rodeado de montañas. Solamente por la parte del sur, por donde sale el río Jordán, no hay estas montañas. El río que alimenta este mar de Galilea es el río Jordán. Entra por el norte, sale por el sur. En el estricto sentido de la palabra, realmente no es un mar, porque es una fuente de agua dulce. Pero se le dice mar por las dimensiones que tiene este lago. La longitud, estamos hablando un poquito más de 20 kilómetros, y la parte más ancha de este mar aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros. Otra característica que tiene este mar de Galilea o lago es que se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. El mar más cercano aquí a Israel, pues es frontera, es el mar Mediterráneo. Pues abajo, a 200 metros abajo del mar Mediterráneo, se encuentra el mar de Galilea. Esto hace que ese mar sea caliente. El lugar alrededor de este lago, pues el clima es templado, el clima es caliente, no es un clima frío, por lo mismo de que está en un pozo. La profundidad de este lago se dice que son aproximadamente como 45 metros de profundidad, y en la época de Jesucristo pues funcionó como un lugar donde había pesca, y se usaba mucho económicamente, pues para la pesca. Había 6 ciudades alrededor de este lago. Una de ellas era Capernaum, que fue la ciudad que Jesús escoge como su base para su ministerio. De esta ciudad él salía a las diferentes regiones de Israel. También nos tocó visitar ahí Capernaum, una de estas ciudades donde estaba una de las sinagogas y donde vivía también Pedro. Y bueno, hay tanto que ver y aprender de este lugar. Pero una característica de la que te quiero hablar el día de hoy es que este lago, así como lo ves, este mar tan tranquilo,
de repente se puede desatar una tempestad. En cuestión de minutos. Historiadores, personas que les ha tocado vivir esa experiencia en este mar, dice que en cuestión de minutos, 15, 20 minutos, se te forma una tempestad. Y dices, ¿cómo es eso? De estar tan tranquilo, de repente se oscurece el cielo y se viene un viento que levanta olas, y que históricamente se han levantado olas hasta de 3 metros de altura. Entonces se puede tornar muy violento este mar en determinado momento. ¿Por qué sucede este fenómeno? Pues por su geografía, porque está rodeado de montes. El monte más alto que rodea este mar es el monte Hermón, que está en el norte. Este monte mide más de 2000 metros de altura del nivel del mar. Y como es un monte muy alto, normalmente la punta de este monte siempre está nevado. Entonces hay un fenómeno muy curioso de que las masas de aire frío, cuando bajan de los montes, vienen y chocan con la masa de aire caliente que hay sobre la superficie del mar, y esto provoca un viento muy violento, una tempestad que levanta y embravece el mar en cuestión de minutos. Por eso es que sucede estos fenómenos aquí, ¿sí? De repente hay una tempestad brusca. Ahora, yo quiero llevarte a Marcos capítulo 4. Hay diferentes episodios en los evangelios que nos hablan del mar de Galilea. Jesucristo pasó parte de su ministerio a los alrededores, en las orillas de este mar. De hecho, sus primeros apóstoles que él selecciona, que él escoge, lo hace a la orilla del mar de Galilea. Dice la palabra de Dios que Pedro y Andrés estaban echando las redes cerca de la orilla de este mar, cuando Jesucristo iba pasando por la playa y los llama a que lo sigan. Más adelante dice que también en este mar, en la barca de un hombre llamado Zebedeo, estaban otros 2 hermanos, Juan y Jacobo, y estaban remendando las redes. Cuando Cristo, al pasar, también los llama a que lo sigan. Y algo que me llama la atención de estos 4 discípulos es que dice ahí la Biblia, dicen los evangelios, que al instante dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Cristo. Al instante. Una obediencia al instante. Lo dejaron todo por seguir a Jesucristo. ¿Y por qué lo dejan? ¿Por qué lo dejaron todo? Porque el llamado que les estaba haciendo Jesucristo era un llamado superior, un llamado extraordinario. Estos hombres llevaban una vida ordinaria, llevaban la vida ordinaria de un pescador, una vida normal, tal vez a lo mejor pudiésemos decir hasta rutinaria, de salir a pescar, agarrar pescado, traerlo a la playa, limpiarlo y venderlo, comer, dormir, y al día siguiente levántate otra vez para entrar al mar, pescar, avienta las redes, saca peces, llévalos a la orilla, límpialos, véndelos. Come, duerme y otra vez. Y era una vida, de alguna manera podemos decirlo hasta rutinaria, una vida ordinaria. Pero cuando Jesús los llama, esa vida ordinaria se convirtió en una vida extraordinaria. Porque Jesús les dijo: vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. No hay un trabajo, escúchame bien, no hay un oficio en este mundo superior que el ganar almas. No existe. El llamado supremo, la aventura más extraordinaria, el barco más importante donde tú puedes trabajar, no es el barco que pesca peces, sino el barco de Jesucristo que pesca almas. Y a ese barco los estaba llamando Jesucristo a subirse, a pescar almas. El llamado ordinario que ellos tenían, Jesús lo convierte en un llamado extraordinario. Y así es la vida de todos aquellos que responden al llamado de Jesucristo. Su vida se vuelve una vida asombrosa y maravillosa. Nunca más uno vuelve a ser igual después de tener un encuentro con Jesucristo. Jamás vuelve a ser igual. Tu vida es transformada.
y se le acaba todo aburrimiento a la vida. Seguir a Jesucristo es extraordinario, es toda una aventura. Si no, pregúntale a los apóstoles cada susto que pasaban ahí con Jesús. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, otros la traducen de susto en susto, pero así vamos con Jesucristo. No es nada aburrido seguir a Jesús, no es nada rutinario, no es nada ordinario. Pero quiero llevarte a Marcos, al capítulo 4, para ver un episodio de lo que ocurre en este mar de Galilea. En el capítulo 4, Jesucristo está predicando desde la orilla de este mar. Dice capítulo 4 que la gente se agolpaba para escuchar predicar a Jesucristo, para oír sus enseñanzas. Y Jesucristo, al ver tanta gente que lo rodeaba, pide que lo pongan en una barca y la barca la separen un poco de la orilla. Y desde una barca, Jesucristo la agarra de púlpito para estarle compartiendo a toda la gente que estaba en la orilla de la playa. Cuando termina él de predicar, entonces es que ocurre este siguiente episodio. Versículo 35. Dice ahí la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Sí? Estaban en el lado oeste del mar de Galilea, y les dice: pasemos al lado este, al lado oriental. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que fueran a Gadara. En Gadara tiene él un encuentro con unos hombres endemoniados. ¿Recuerdan ustedes los endemoniados de Gadara y cómo él los libera? 2 hombres endemoniados que vivían en el cementerio. Dice que los encadenaban y no podían las cadenas retener a estos hombres de la fuerza tan sobrenatural que tenían por causa de los demonios que había en ellos. Pero cuando Cristo llega a esa región, él los libera. Bueno, pero aquí Jesucristo les da la orden, les dice: pasemos al otro lado, les da un mandamiento a sus discípulos. Y dice el versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37: pero se levantó, nota lo que dice, se levantó una gran tempestad de viento. Y ahí van navegando ellos en la mar, y ahí van dentro del mar de Galilea, y ahí van en el barco. ¿Quién llevaba el timón? Pues no era Cristo. Muy seguramente alguno de sus discípulos llevaba el timón, y muy seguramente uno de los pescadores que tenía como apóstoles. Tal vez Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. La Biblia no nos dice, pero iban a la mar. Y dice que se levantó una gran tempestad de viento de repente, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesucristo dormía, dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no es que tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el episodio que ocurre en el mar de Galilea. Y en este episodio, en este evento, podemos sacar una enseñanza de las 3 C. C de circo. Las 3 C. Déjame se las pinto al revés para que la vean como C. Las 3 C, que la estoy poniendo de mi lado, ¿verdad? No, las 3 C de circo, ¿sí? Del mar de Galilea. Y la primera C que podemos ver en esta historia es crisis. La crisis es la primera C. Estos discípulos obedecen el mandamiento de Jesús de echarse a la mar para cruzar del otro lado. Pero nadie imaginaba, nadie sospechaba, nadie esperaba que en esa travesía se levantara una tempestad que los iba a meter en crisis.
¿Quiénes han vivido una crisis en su vida? Creo que la pregunta la formulé mal, ¿no? ¿Quién no ha vivido una crisis? Ahí sí ya, las manos. Todos hemos pasado por crisis. En determinado momento en nuestras vidas se ha levantado alguna tempestad que ha amenazado con azotarnos, alguna adversidad, alguna circunstancia mala que nos mete en crisis, como sucede en este episodio. ¿Cuáles fueron las características de esta tempestad? Fueron dos básicamente. Ya mencioné una de ellas. Se levantó repentinamente esta tempestad. No la esperaban los discípulos. Ellos se echaron a la mar. Si ellos hubieran tenido el pronóstico del tiempo, si ellos hubieran escuchado a Abimael Salas en las noticias, pues yo creo que hubieran podido tener o sospechar de que se iba a picar el mar, de que se iba a levantar una gran tempestad y que eso iba a poner en peligro su navegación. Pero nadie sospecha de que se iba a levantar una tormenta, de que los iba a azotar un viento y aguas los iban a tratar de ahogar. Nadie se imaginaba eso. ¿Tú crees que se hubieran echado a la mar si hubieran sabido que iba a pasar eso? ¿Tú te hubieras echado a la mar sabiendo que iba a llegarse una tempestad tan grave como la que ocurre aquí, una crisis de esa magnitud? Yo creo que no. No. Si nosotros pudiésemos predecir cuando vienen los problemas a nuestra vida, así los evadiríamos. Así le sacaríamos la vuelta, rapidito. Nadie quiere pasar por crisis. Nadie quiere pasar por adversidad o por problemas. Nadie quiere cruzar por circunstancias malas. A nadie nos gusta. Pero los discípulos ni se la solían. Los discípulos ni se imaginaban lo que iba a ocurrir ese día. Entonces esta fue una característica de esta tormenta, de esta tempestad, que se levantó de repente. Nadie se lo esperaba. ¿Y qué pasa cuando un problema te llega de repente? Que te agarra con los dedos en la puerta. Es decir, no te da chance a veces de maniobrar. Para cuando quieres tú hacer algo, ya tienes encima el broncón, ya tienes encima el problema. Poca oportunidad para hacer algo. Pues así agarró a los apóstoles, desprevenidos. Ellos iban tranquilos. Para cuando vieron la tempestad, cuando vieron los vientos, ya el problema lo tenían encima. Poco pudieron hacer por el tiempo que les dio ese problema que llegó a sus vidas. ¿Ya han llegado problemas así a tu vida? De repente. Tan de repente que te asombras, te asustas. Dices, ¿y esto de dónde? ¿A qué horas pasó esto? ¿Cómo fue que estoy en medio y envuelto en esta crisis? Pues fue algo tempestivo, fue algo repentino que nadie esperaba. Y la segunda característica de esta tempestad es que sobrepasó la capacidad de los discípulos que iban en la barca. Y el que podía hacer algo iba dormido. Sobrepasó la capacidad de aquellos hombres. Y nota que dentro de los apóstoles iban pescadores profesionales. O sea, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, al menos esos cuatro, conocían perfectamente el mar de Galilea, pues era el lugar donde ellos chambeaban. Era su fuente de trabajo. De ahí salía su fuente de ingreso, del mar de Galilea. Si alguien conocía esas aguas, eran ellos. Si alguien conocía cómo se podía poner de violento ese mar, eran ellos. Justifico a Mateo, pues ese era recaudador de impuestos. Ese nadie sabía de pescado, de barcas, de remos, de velas. Pero Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, esos sí sabían. Y eran los más capacitados. Eran los que llevaban la experiencia. Y seguramente eran los que iban timoneando o llevaban el barco. Cuando de repente se levanta esta tempestad, pero la tempestad es tan grande que rebasa su capacidad. Tan grande fue el problema que no pudieron hacer nada ellos. Aún y con todos sus años de experiencia en el mar, aún con todo el colmillo largo y retorcido que pudiesen tener como pescadores, nada pudieron hacer.
Pues por eso es crisis, precisamente. Por eso los problemas se convierten en crisis. ¿Por qué? Porque en las crisis el problema es tan grande que rebasa tus capacidades. Y por eso es que nos mete en crisis. Mira, todos tenemos problemas, pero mientras tú los puedas controlar, de alguna manera los puedas contener, no hay crisis. Porque en tu capacidad, en tu poder, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu experiencia, lo puedes contener. Ahí más o menos la sobrellevas, la bronca. Pero ya cuando un problema rebasa toda tu capacidad, entonces te encuentras en una verdadera crisis, porque ya no sabes qué hacer. Y cuando estamos en crisis empieza un temor, empieza un miedo, empieza una angustia, porque ya no hayas qué hacer. Perdemos toda confianza. Perdemos, inclusive podemos perder hasta la esperanza. Pero algo que podemos ver en esta crisis que ocurrió en esta barca es que al menos los discípulos no perdieron la fe. No la perdieron. Porque corrieron a Jesús para decirle: Señor, sálvanos, que morimos. Al menos tenían ellos la fe de que el que iba ahí podía salvarlos. Tú puedes tener miedo en medio de una crisis. Tú puedes tener angustia. Tú puedes perder la esperanza de que ya humanamente no puedes hacer más. Pero nunca, mi amado, nunca hay que perder la fe. Eso es lo que no hay que perder, la fe. Cuando somos zarandeados por una tormenta de esta naturaleza, cuando somos pues ahora sí que amedrentados por el terror de que una tormenta nos puede matar, es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Entonces vemos aquí una crisis en la vida de estos apóstoles al ir cruzando este mar de Galilea. Una tormenta que repentinamente se levanta y una tormenta que rebasa la capacidad de estos hombres. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros una crisis? ¿Cómo enfrentar una situación que rebasa tus fuerzas, que rebasa tus capacidades? ¿Cómo enfrentar algo que se levanta tan tempestivamente que no nos da tiempo de reaccionar siquiera? ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, ya vimos la primera C, que dijimos que es la crisis. La segunda C, y esta es la manera como debemos de enfrentar todo problema, toda crisis en nuestra vida, es la C de Cristo. Cristo. Gracias a Dios que Cristo iba en la barca. Yo me pregunto, ¿qué hubieran hecho estos muchachos si Cristo no va en la barca? ¿Qué hubiera pasado si esa segunda C no iba con ellos? No andaba con ellos. ¿Cómo hubieran enfrentado esa tormenta? ¿Cómo hubieran enfrentado esas olas que amenazaban con hundirlos? ¿Cómo se hubieran salvado estos muchachos? No hay manera, No hay manera de enfrentar una crisis sin Cristo. La mejor manera de enfrentar una crisis es con Cristo. Con Cristo Jesús. Y esto es lo que aprendemos de esta lección. Está bien, iba dormido, lo que tú quieras, pero ahí iba. Gracias a Dios. O sea, el recurso ahí estaba. ¿Me entiendes? Ahí iba Jesucristo. Ya dijimos, si anticipadamente los discípulos hubieran sabido que se iba a levantar una crisis de esta naturaleza, ellos no hubieran navegado. Nadie de ellos sospechaba de que el clima iba a cambiar violentamente. Nadie esperaba esa ráfaga de viento que iba a levantar aquellas olas que los sobrepasaba su embarcación. Pero el único que sí sabía, la única persona en esa barca que entendía lo que iba a suceder, lo que venía enseguida, era Jesucristo. Jesucristo sí sabía que se iba a levantar una tormenta. Ahora, la pregunta normal es:
si Cristo sabía, ¿por qué? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué permitió que se levantara una tempestad donde amenazaba con anegar la barca donde iban los discípulos? ¿Por qué permite Cristo esta adversidad y esta prueba sabiendo que esto iba a suceder? Y a veces no encontramos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esta crisis en mi vida? ¿Por qué permites esta adversidad? Si sabes que es un problema que rebasa mis fuerzas, si sabes que va a ser un problema que me va a llegar tan de repente que no voy a poder reaccionar adecuadamente, Señor, ¿por qué lo permites? Y uno no encuentra respuesta. Es complicado a veces cuando una persona viene a consejería y te dice: pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Si es cuando más estoy diezmando, es cuando más estoy pegado al Señor, es cuando más estoy sirviendo en este ministerio, es cuando más estoy leyendo la Biblia y estoy orando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y te hacen la pregunta a ti esperando que le respondas. O yo no sé si es retórica la pregunta, pero pues ¿qué le contestas? Es complicado responder una pregunta de esas, sino que imposible. ¿Por qué? Porque para nuestra mente finita, entender cómo un Dios de amor, de gracia y de misericordia permite que pasen estas cosas en nuestra vida, uno no lo entiende, uno no lo comprende. Por eso uno se pregunta: Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué no evitas el que yo pase por este sufrimiento por el que estoy pasando, por esta adversidad? ¿Por qué, Señor? Y al no comprenderlo, caemos en una frustración. Podemos caer también en depresión y nos empezamos a atemorizar al no saber la respuesta. Podemos inclusive llegar al grado de reclamarle al Señor como le reclamaron aquí los apóstoles en esta historia. Jesús iba dormido tranquilamente en la popa, dice la escritura, y de repente los discípulos, atemorizados, se acercan a él, pero con un tono de reclamo, diciéndole: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Ves cómo está la tormenta y tú estás dormido sin hacer nada y nosotros nos estamos muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no atiendes nuestra necesidad, nuestra crisis? Y empezaron a cuestionar al Señor. Lo despertaron reclamándole de esa manera al Señor. Y de alguna manera es comprensible la reacción de los apóstoles de reclamarle así al Señor. ¿No tienes cuidado, Señor, de que no tengo dinero ni siquiera para comer el día de mañana? ¿No tienes cuidado de mi economía, Señor, de que no tengo para pagar la renta y ya se va a acabar el mes? ¿No tienes cuidado, Señor, de mi salud? Me acaban de diagnosticar que tengo un tumor y dicen que lo tienen que biopsiar porque no saben si es benigno o maligno. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿No tienes cuidado, Señor, de mi matrimonio? Estoy teniendo problemas tan graves en él que parece que la única solución es el divorcio. ¿No tienes cuidado, Señor? ¿No tienes cuidado de mis hijos? Mira, mi hijo está en las drogas, se está muriendo. ¿No tienes cuidado, Señor? Y hay muchos cristianos en medio de su crisis reclamándole al Señor de esta forma. ¿No tienes cuidado, Señor? Cuestionando. ¿No estás al pendiente de lo mío? ¿No soy acaso tu hijo? ¿No eres tú mi Dios? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué me está yendo tan re mal? ¿Qué he hecho mal, Señor, para que me esté pasando esto? Contéstame. Y luego ves al vecino que es un filisteo pagano que le está yendo tan bien.
Y peor tantito, porque luego dice: Señor, este cuate, o sea, ni te conoce, ni te alaba, ni te adora, ni te ora, ni nada, ni te busca. Y mira qué bien le va. Y yo, que me desgarro las vestiduras por ti, mira cómo me tratas. En serio. Ahora, entiéndeme, esto que estoy diciendo es muy humano. Esto es muy humano. Lo ves en los salmos, el salmista diciendo lo mismo. Ay, Señor, tan tonto era yo, porque yo te reclamaba porque veía al impío que le iba re bien, al idólatra que le iba tan bien. Estaba hasta gordito, chapeado de lo bien que come, y yo en los huesos, Señor. Pero no entendí hasta el final el fin de ellos. Entonces tú ves este tipo de preguntas en las Escrituras. Y aquí vemos a los apóstoles diciéndole al Señor: ¿no tienes cuidado? Pero algo que nos puede ayudar, algo que nos puede consolar en un momento de adversidad, de crisis, de problemas, es entender y saber y tener la fe de que el Señor que tenemos también es el Señor de toda adversidad. Que no hay adversidad que el Señor no pueda contener, que no hay problema que Él no pueda resolver, que no hay enfermedad que Él no pueda sanar o pueda curar. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Él todo es posible. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que ha dicho: no dejaré ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Y junto con la tentación te daré la salida para que puedas soportar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 10, perdón, versículo 13. El Dios que tenemos es un Dios de promesas. Y la Biblia está llena de ellas. La Biblia está tachonada de promesas para ti, para mí, y sobre todo para estos momentos de crisis, para estos momentos de problema. Por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Cuántos no nos lo sabemos de memoria? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan. ¿Para mal? No, para bien. Las adversidades también. Las crisis financieras también. Los problemas de salud también. Los problemas familiares también. Todo, en esa palabra todo se incluye todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios tiene el poder de revertirlo en algo para bien, para ti, para mí. Ese es el Dios que tenemos. Esas son las promesas que hay en la Biblia para ti, para mí, en medio de las crisis. ¿Qué te parece esta otra? Salmo 138, versículos 7 y 8. Fíjate lo que dice allí: si anduviere yo en medio de ¿qué? De la angustia. ¿Quién no ha estado en medio de la angustia? Ya preguntamos ahorita. ¿Quién no ha estado en crisis? Entonces este es un versículo que me anima en medio de la crisis. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué increíble! Que aún en medio de cualquier broncón en el que yo esté metido, Dios ha prometido que los propósitos que Él se ha fijado en mi vida, Él es fiel y justo para cumplirlos, independientemente del problema por el que esté yo pasando. Impresionante que Él me dice que en medio de mi angustia es cuando Él me vivifica. Es en medio de mis problemas que Él se manifiesta como el gigante de gigantes, el que tumba a mis enemigos. Es Cristo Jesús. Es el Señor, el que me salva con su diestra. ¿Qué te parece Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa! Y luego la siguiente que les voy a decir era la que debían de haber usado los muchachos de la barca.
Isaías 43, 1, 2. Dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué impresionante. ¿No es para darle gloria a Dios? Qué bárbaro. Levántale un aplauso, porque escúchame, cada promesa de Dios en la palabra es un ancla para tu barca. Qué peligroso es navegar en un mar cuando no llevas un ancla dentro a bordo. Es algo primordial para navegar, que todo barco debe llevar un ancla, porque un barco sin ancla se puede volver un barco a la deriva, llevado por cualquier viento, a donde sea, siendo azotado a cualquier lugar, porque no lleva ancla. El ancla es lo que nos da, lo que nos da seguridad, lo que nos afirma, lo que nos mantiene en medio de una tempestad. Cada promesa en la palabra son anclas para el arca de tu vida que Dios ha dejado. Hay que usarlas en medio de la crisis. Hay que echar manos de esa ancla cuando estás en medio de los problemas. Para eso son, precisamente. Y a lo mejor no eres tú quien esté pasando por una crisis, un problema, pero a lo mejor es un hijo, una hija. A lo mejor es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, un familiar, o tal vez un buen amigo, una buena amiga, que ahorita está en una crisis y está en medio de una tempestad y está en medio de un problema. Qué bueno fuera que tú le aventaras un ancla de estas para que se agarre, se afirme. Los discípulos les faltó fe. Jesús se levanta de estar dormido y les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Pues entonces, ¿para qué es la fe que he puesto en ustedes? ¿Para qué es la fe? La fe son para las crisis también. No solamente es para los tiempos de paz o de tranquilidad. La fe son para los momentos de incertidumbre, para los momentos de tempestad, para los momentos de circunstancias difíciles. Allí es donde la fe hay que usarla. Y les dice: ¿qué pasó, muchachos, con su fe? ¿Qué pasó? ¿No les he dado una medida de fe? Y no hay uno en este lugar que diga: yo no tengo una medida de fe. Todos los que están sentados en este recinto tienen una medida de fe. Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Así que no hay uno que diga: no, yo no tengo. Antes de Dios enviarte a este mar, a este mundo, Dios te dio una fe para que te pudieras anclar en sus promesas, en su palabra. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo no tenéis fe? Por las palabras de reprensión de Jesús. Tal parece que lo que esperaba Jesús es que sus discípulos enfrentaran aquella tempestad poniendo su fe en Cristo, porque esa es la única manera de poder enfrentar a nuestros gigantes. Es la única forma. Cuando el problema, cuando la adversidad, cuando una circunstancia difícil se levantan ante tu vida como un gigante que te amenaza con matarte o destruirte, la única forma de enfrentarlo es poniendo nuestra fe en el gigante de gigantes, que es Jesucristo. Como lo hizo David cuando enfrentó a su Goliat. David no vio la estatura de aquel hombre que estaba frente a él, aquel guerrero que venía completamente armado. David puso sus ojos en la estatura del Dios que tenía. Y cuando vio que el Dios que tenía era más grande que el gigante que tenía enfrente, entonces lo tumbó. Así es. Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más fuerte que cualquier fortaleza. Ruge más fuerte el león de la tribu de Judá que el león de este mundo. Cristo es la muerte de la muerte. Nuestro último enemigo, dice la Biblia, era la muerte. Pues Cristo se levantó como la muerte de la muerte.
Así de poderoso es el Dios que tenemos para enfrentar nuestras adversidades. ¿Por qué Cristo permitió en esta historia que se levantara una tempestad en la vida de estos hombres? Por 3 razones básicamente. Número 1, para probar la fe de sus discípulos y para refinarlos como a oro. ¿Cómo se refina el oro? ¿Cómo se le sacan las impurezas? Con fuego, derritiendo el oro. Se le forma escoria encima y entonces se le retira. De esa manera se purifica el oro con fuego. La única manera, mi amado, de ser purificados tú y yo es a través del fuego de las pruebas, de la adversidad. En la Biblia eso se le llama santificación. Y uno dice: ay, Señor, ¿no tienes otro método? ¿Otra técnica de purificarme más tranquila? No. Es el fuego de la prueba lo que nos purifica, como a estos apóstoles. El mar de Galilea fue el lugar de prueba para los apóstoles, así como lo fue el desierto para el pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 8:2. Dios permitió que el pueblo de Israel anduviera 40 años sobre el desierto para probar lo que había en su corazón, para saber si habían de temer, si habían de guardar los mandamientos de Dios. Nuestro Señor se sienta para afinarnos y limpiarnos como a plata. Dice Malaquías 3:3. Estos hombres, cuando llegaron del otro lado, se bajaron con una fe aumentada de cómo subieron. Su fe aumentó en la persona del Maestro después de ver lo que Cristo hizo. La fe de estos hombres creció en esa barca, creció en la travesía de este mar de Galilea. Se bajaron siendo diferentes, con una fe mayor en Cristo. Ahora, la segunda razón de por qué Cristo permitió esto es para darse a conocer más a sus discípulos. Al final de esta travesía, los discípulos conocieron mejor quién era Jesús. El Señor había permitido esa tempestad para darles a ellos una mayor revelación de su persona. La gloria de Cristo se manifestó en medio de la adversidad. Tú quieres ver la gloria de Dios en medio de tus pruebas. Él se va a glorificar y se va a manifestar en tu vida. Es en medio de la más negra oscuridad que la luz de Jesucristo se levanta para resplandecer con mayor intensidad que en cualquier otro momento de tu vida. Es en medio de la adversidad. Ese día los discípulos tuvieron un conocimiento mayor de quién iba en su barca. Se dieron cuenta que es aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco cuando eran perseguidos por el ejército de Egipto para entrar o para ir a la tierra prometida. Se dieron cuenta que el que iba en su barca era aquel que abrió las aguas del Jordán para que Josué y todo el pueblo de Israel pudieran entrar a poseer la tierra prometida. Era aquel que abrió el río Jordán cuando Eliseo golpeó las aguas de este río para empezar su ministerio profético como Dios le había mandado. Se les abrió el entendimiento de saber y conocer más quién era Jesús, su Señor. Al final ellos se preguntaron: ¿quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Quedaron impactados de conocer a Cristo. Cada vez que tú tienes un problema y una adversidad, tienes la oportunidad de conocer un poquito más quién es tu Señor, quién es tu Maestro, quién es el que va navegando en tu barca. Y la tercera razón de por qué Jesús permitió esta adversidad es para que comprendieran que sus mandamientos o sus ordenanzas son imparables. Son imparables. No hay obstáculo que pueda impedir que lo que el Señor ha ordenado tenga su cumplimiento. Jesús les había dicho antes de subir a la barca: vamos a pasar al otro lado, pasemos. Y cuando Él dice pasemos, mira qué lindo, se está incluyendo.
Cuando Dios te ordena algo, hacer algo, no te manda solo. Jesús dice: yo voy contigo, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te respaldo. Tú no vas solo, tú vas conmigo. Y les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué esperanzas hay en estas palabras de Jesucristo? Cuando les dice pasemos al otro, hay una garantía en esta afirmación, porque es una orden, es un mandamiento. Jesús está afirmando algo: vamos a pasar al otro lado. Se levantó una adversidad para oponerse, pero escúchame, no hay adversidad que la palabra de Dios no pueda atravesar. No hay tempestad tan negra o oscura que se levante en tu vida que la palabra de Dios no pueda romper completamente. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y un día tú y yo vamos a pasar al otro lado con Jesús, y nos va a llevar a un buen puerto llamado cielo. Él se ha subido a tu barca y te ha dicho: pasemos al otro lado. Y Él, mira, ¿sabes cuál es tu responsabilidad en esto? Obedecer solamente. Cuando Él te dice pasemos al otro lado, lo único que tienes que hacer es decirle: capitán, a sus órdenes. Usted dice, yo hago. Y Él se va a encargar de todas las adversidades que se presenten en tu vida. Y Él se va a encargar de que lleguen a buen puerto. Ese es el trabajo de Jesús. Lo tuyo y lo mío es solamente obedecerlo a Él. Pasemos al otro lado. Y por último, la tercera C, y con esto termino. Dijimos la primera C, la crisis. La segunda C, Cristo. Es que la única forma de enfrentar una crisis con Cristo. Y la tercera C, la calma. Ahí está la fórmula: crisis, Cristo, calma. ¿Cuántos no necesitamos una calma en nuestras vidas? Y sobre todo cuando estamos pasando por problemas fuertes. ¿Cuántos no necesitamos esa calma en medio de la adversidad, en medio de los problemas? Porque a veces nos ponemos como los discípulos, a gritar y a manotear para todos lados, porque no sabemos qué hacer. Sin embargo, Cristo iba dormido en calma y se levanta con autoridad y reprende a la tempestad y se hace una calma. Tú no puedes dar lo que no posees. En Cristo había esa calma y esa serenidad. Por eso es que pudo aserenar y calmar la tempestad. Por eso esa misma calma la pudo transmitir a sus discípulos que estaban desesperados. En los momentos de crisis, tú puedes ser la persona que traiga la calma a la tempestad en la que se está viviendo. Y de hecho, Dios nos quiere usar así. Que tú y yo nos levantemos en medio de la tempestad con la autoridad que hemos entendido y comprendido que Dios nos ha dado para hollar serpientes y escorpiones. Porque dice ahí la palabra de Dios que Él reprendió al viento. Y cuando tú oyes esa palabra reprendió, es la misma palabra que utilizó en el capítulo 1 de Marcos para reprender a un demonio que tenía poseído a un hombre. Y dice que cuando reprendió al demonio, el demonio salió y el hombre fue sanado, fue libre. Ahora Jesucristo se levanta no para reprender a un hombre endemoniado, sino para reprender a un viento y a un mar embravecido. Y cuando lo reprende, se calma la tempestad, como si el autor de esa tempestad hubiera sido algo diabólico. No es extraño, escucha lo que voy a decir, que nuestro enemigo Satanás use cosas naturales para oponerse a nuestro andar en Cristo. En el libro de Job, capítulo 1, dice la escritura que Satanás utilizó un viento recio para tumbar la casa donde estaban los hijos de Job y estos murieron. Utilizó un viento recio, un viento fuerte. ¿Quién no te dice que este viento fuerte que levantó esta tempestad en el mar de Galilea para impedir el avance de los discípulos de Cristo no fue el enemigo? Por eso es que Cristo se levanta y reprende con autoridad. Y luego nos dice Pablo en Efesios capítulo 6: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huéspedes, gobernadores de las tinieblas. Y tú y yo, escúchame, tenemos la autoridad
para que cuando se levante una tempestad en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, donde sea, tú tienes la autoridad para levantarte y reprender al viento, y este te obedecerá, este saldrá huyendo, porque Cristo mora en ti. Y entonces hará una gran bonanza. Entonces habrá paz en aquel lugar y traerás paz a la gente que está a tu alrededor, como Cristo lo hizo. Trajo una calma. Los discípulos se habían atemorizado, primero por la terrible tempestad que se había desatado sobre ellos, pero al final temían por la revelación de entender quién iba con ellos. Al final dice que temían porque se preguntaban: ¿quién es este que el viento y el mar lo obedecen? A esa pregunta se responde con lo que dice el Salmo 107, y con esto termino. Escúchame, ante los ojos de los discípulos, el Salmo 107 se cumplió. Ante los ojos de los discípulos, el Salmo 107 cobró vida. Dice el versículo 23 al 30. Ahí encontramos Marcos 4, del 35 al 41, que es la historia que leímos. Dice el versículo 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Nota que dentro de los discípulos había hombres que hacían negocios en esas aguas, porque a eso se dedicaban, eran pescadores. Luego dice el 24: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. ¿Dónde vieron las maravillas? ¿En dónde? En los problemas más adversos, en la más negra oscuridad. Ahí es donde vieron sus maravillas. Y luego dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus ondas. Suben a los cielos las olas, descienden a los abismos, su alma se derriten con el mal. 27: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Dijimos que de los 4 pescadores que iban en la barca, su ciencia no sirvió para enfrentar esta tempestad. La tempestad rebasó su ciencia, rebasó su conocimiento. Luego dice, sigue diciendo ahí el salmista: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Qué increíble salmo. Qué increíble nuestro Dios. Qué emocionante navegar con Jesucristo, nuestro capitán. Entonces hemos aprendido primero que cuando se presentan la primera C, crisis, cuando se levante la crisis en tu vida, tú y yo tenemos que levantar la segunda C, que es Cristo. Y cuando tú y yo levantamos la segunda C, que es Cristo, entonces viene la tercera C, que es la calma. Ahí está la fórmula: crisis, Cristo, calma. Pero si no se levanta Cristo en la crisis, no va a haber calma. Para que se pueda dar la tercera C, que es la calma, primero tiene que venir la segunda C, que es Cristo en tu vida. Yo quiero terminar orando. Cierra ahí por un momento tus ojos, ahí donde estás. Y ya dijimos, la segunda C es Cristo. Cristo es la única manera de enfrentar una crisis en este mundo, en este mar embravecido, en este mundo caído. La única forma de enfrentarlo es con Cristo en nuestras vidas. Y tal vez hay personas que han escuchado este sermón, esta predicación, y es la primera vez que oyen un sermón así. Lo primero que tienen que hacer la persona es asegurarse que Cristo va en su barca, aunque vaya dormido, pero asegurar que Cristo va en nuestra barca, en tu barca. Y si tú no has recibido a Cristo en tu vida, Cristo no va en tu barca.
Tienes que asegurar la persona, la presencia de Cristo en tu vida, invitándolo a tu corazón. Y es la primera oración que yo quiero hacer. Si hay alguna persona que está escuchando esta predicación y no has invitado a Cristo a tu vida, a tu barca, este es el tiempo para hacerlo. Tal vez estás pasando por alguna adversidad, por alguna tempestad, pero Cristo no va en tu barca. ¿Cómo vas a enfrentar esa circunstancia difícil? Necesitas a Cristo. Urgentemente necesitas a Cristo. Y esto es un llamado urgente para aquel que no lo tiene. La única forma de llegar a un puerto seguro, la única forma de llegar al otro lado, de no quedarnos a la mitad del camino, de no sucumbir, de no quedar ahogados y anegados por el agua de este mundo, es con Cristo en nuestra barca. Y yo quiero hacer una oración para que inviten a Cristo a su corazón y que tú puedas decirle en esta tarde: Señor, el día de hoy reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por cada uno de ellos. Y hoy te hago Señor de mi vida, capitán de mi barco. Hoy te invito a que entres en mi barca, que entres en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida. Te necesito, Señor, para enfrentar las circunstancias de esta vida. Te necesito, Señor, para cruzar del otro lado. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que hoy vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy te suplico me llenes de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por esa salvación tan grande sobre mi vida, y porque yo sé que tú eres el que te levantas para apacentar toda tempestad en mi vida. En el nombre de Jesús, quédate con los ojos cerrados. Y si tú estás pasando por alguna adversidad, si tú estás pasando por algún problema, por alguna necesidad, tal vez es una situación en tu vida que ha rebasado tu capacidad, tus fuerzas, tu ciencia. Ha sido tan vertiginosa, ha sido tan repentina que te ha azotado y no te ha dado oportunidad de reaccionar, de responder. Yo quiero decirte que hoy Cristo está aquí y Cristo está en tu vida. Y Él se quiere levantar en tu vida para reprender esa tempestad por ti. Él quiere producir esa calma y ese sosiego en tu corazón. Si tú estás pasando por una situación así, ponte de pie, ahí en tu lugar. Ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy. Tú sabes las circunstancias que estoy viviendo. Tú sabes la tempestad que estoy padeciendo. Tú sabes los vientos de oposición que se han levantado contra mi vida. Tú sabes, Señor, la tribulación por la que estoy pasando. Padre, te necesito porque el mar por el que estoy navegando ahorita en este momento está tan picado, no me deja avanzar. No encuentro, Señor, cómo salir de este problema. Hoy yo te reconozco como el capitán de mi barco. Si eres tú esa persona, empieza a clamar ahí. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. El único que te puede ayudar es Cristo. El único que puede hacer algo en tu barca. El único que puede calmar la tempestad. El único que puede derribar tus gigantes. El único que puede quitar todo obstáculo que impide el que tú avances es Cristo en tu vida. Y yo quiero decirte: Cristo está en tu corazón. Ahí está Cristo en tu nave. Va contigo navegando. Va en tu barca. Tal vez puede ir dormido, despiértalo y dile: Señor, levántate, levántate que estoy padeciendo. Levántate en medio de mi adversidad y mi problema. Levántate, Señor, y reprende esos vientos, esa tempestad, esa adversidad. Repréndela por mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y Jesús se está levantando ahorita en este momento. Se está levantando en tu vida. Él te está escuchando. Él está cerca de ti. Él te está diciendo: estaba esperando que me hablaras. Estaba esperando que clamaras. Estaba esperando oír tu voz. Estaba esperando que tu corazón desesperado se levantara y gimiera y dijera: Señor, te necesito, ya no puedo solo. Los recursos se me han acabado. Ya no me da, Señor, mi ciencia. Ya no me da mi capacidad. Te necesito, Señor. Con urgencia te necesito en mi vida. Hoy levántate, Señor. Ya no puedo más.
esta tempestad me está azotando, me está agotando, me está acabando, me está minando. Cristo, levántate. Y Él se está levantando en tu vida en este momento. Se está levantando en tu vida. El Cristo de los mares, aquel que abrió las aguas del Mar Rojo, aquel que le puso límite al mar para que sus olas embravecidas no cruzaran, ahora se está levantando en tu vida y está reprendiendo esos vientos, está reprendiendo esa tempestad. Él está levantando su voz y está dando una orden y está diciendo: calla, enmudece. Y esa tempestad se está sosegando, esa tempestad está amainando, esa tempestad se va a acabar, porque la autoridad de Cristo se ha levantado en tu vida. Gracias, Señor. Gracias que te has levantado en nuestras vidas con toda autoridad, con todo el poder. Gracias porque estás apagando esos vientos, los estás acallando, esos mares embravecidos. Oh Padre, tú estás cerrando la boca de ese mar rugiente como león en el nombre de Jesús. Hoy se cae, se deshace toda obra del diablo en el nombre de Cristo. Estás liberando con tu palabra, con tu poder. Te has levantado, Señor, para liberar. Te has levantado para salvar. Te has levantado, Señor, en este día para hacer un milagro en nuestras vidas. Siempre estás sobrando. Te alabamos, Señor. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver. Él está obrando con poder en este momento. Aunque tú no lo veas, ahí está el Señor, acallando los vientos, apaciguando tempestades. Siempre está el Señor, siempre está el poderoso de Israel. Abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres. Alábalo y adóralo mientras Él calla los vientos. Milagroso, Alábalo y adóralo con todo tu corazón, porque Él está haciendo milagros en tu vida. mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios, Así poderoso, eres tú. poderoso. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios. Toda así promesa que te ha hecho se va a cumplir en tu vida. Toda promesa de Cristo se cumplirá en tu vida. abres camino, Cumple promesas. promesas, luz en tiniebla. Él te va a pasar al otro lado. Así eres, Cristo te va a pasar al otro lado. así eres, Así es nuestro Dios. así Así eres, de poderoso es Cristo. así eres tú. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Porque tú eres el que trae la calma a nuestro corazón turbulento. Tú eres el que asosiegas toda tormenta en nuestra mente. Tú eres el que nos haces dormir en medio de las peores circunstancias. Así como tú dormías en aquella barca, Señor, en medio de la tempestad y de la adversidad. Así traes tu paz en este día sobre tus hijos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento de este mundo. Una paz que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para gloria y honra del Padre. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al capitán de nuestra barca, Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ti la gloria, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso Dios, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.